El Gran Premio de Azerbaiyán ha dejado un secreto que volará la cabeza del paddock. Lo que todos vieron como una derrota para Franco Colapinto, un final en el último puesto después de un toque polémico con Alexander Albon, fue en realidad la jugada maestra que selló su destino. Lo que nadie se atrevió a contar es que esa colisión, ese momento de frustración pura, fue la prueba definitiva que el jefe de Williams, James Bowles, necesitaba para tomar la decisión más importante de la temporada. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque la historia que te voy a contar ahora es mucho más profunda que la simple crónica de una carrera. Es un relato de ambición, de traición, de una prueba de fuego que superó a la realidad y de un resultado que, si bien fue nefasto para el pibe de Pilar en la tabla, se convirtió en una victoria monumental en el ajedrez del automovilismo. Ya te contamos sobre la presión de Bowles, la jugada de Alpine por retener a Franco, el plan oculto de Albon y la sanación que en realidad no era una sanción. Ahora, unimos todas las piezas para mostrarte el cuadro completo de lo que sucedió en Bakú, el día que Franco Colapinto perdió una carrera para ganar su futuro. El telón de este drama se levantó con un Gran Premio de Azerbaiyán que prometía emoción y locura, como siempre lo hace el circuito callejero de Bakú. Y como era de esperar, la largada fue una bomba. Max Verstappen, arrancando desde la pole, demostró por qué es el campeón, defendiendo su posición con una frialdad y una precisión quirúrgica. Pero detrás de él, el caos no tardó en llegar. Oscar Piastri, en un movimiento que nadie esperaba, tuvo un incidente que obligó a la salida del auto de seguridad. Eso, a la vez, fue la primera buena noticia para Colapinto. Esas vueltas lentas detrás del safety car le dieron un respiro y le permitieron reacomodar la cabeza para el relanzamiento. El pibe, que había largado desde el puesto 16, ya había ganado 2 posiciones en la partida y su monoplaza se sentía estable. Se lo veía cómodo, con ritmo, listo para dar pelea. Cuando se fue el auto de seguridad, el verdadero festival de la velocidad comenzó. Verstappen se despegó del pelotón, como ya es costumbre, y por detrás, la batalla por los puntos se encendió. Y ahí estaba Franco, a lo suyo. El pibe de Pilar no se desesperó. Se mantuvo en el 13º puesto, defendiendo con uñas y dientes de un Stroll que lo presionaba con el DRS. Lo pasó en una curva, pero se le fue el auto y el argentino aprovechó para volver al 13 grados puesto. Con licencia de Google. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El toque que fue mucho más que un accidente. Pero lo más fuerte llegó cuando el guión de la carrera se rompió y empezó a escribirse el drama que todos queríamos ver. Corrían solo 17 vueltas, y de la nada, Alexander Albon apareció en la escena. La telemetría no miente, y los datos que surgieron de la investigación mostraron que Albon se tiró a un espacio que no existía. Fue una maniobra imposible, un movimiento de pura desesperación, una jugada sin sentido aparente. Como ya te contamos, la jugada del tailandés fue vista por muchos como un mensaje. Un intento de demostrar que él seguía siendo el piloto principal, que no se iba a dejar opacar por un pibe que venía pisando fuerte y que le había robado la atención de Bowles. Y ahí, amigo, es donde el choque fue mucho más que un accidente de carrera. Fue la explosión de una rivalidad oculta, de una tensión que se había ido cocinando durante semanas. El toque fue inevitable. La bronca, inmensa. Franco hizo un trompo, chocó contra la pared y, si bien pudo volver a la pista, su auto ya no era el mismo. El alerón roto, el golpe en el monoplaza, el ritmo perdido. En la radio, el silencio era ensordecedor, pero el mensaje de frustración era universal. Perdí todo, fue lo que se le escapó después. La realidad, cruda y sin filtro, era que su carrera estaba arruinada. Y lo que más dolía era que no había sido culpa suya. El pibe venía haciendo todo bien, manejando con la cabeza, defendiéndose de los ataques, y un movimiento imprudente, premeditado o no, le tiró por la borda todo su esfuerzo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La prueba de fuego y el silencio de los campeones. Pero aquí es donde todo cambió. El Gran Premio de Azerbaiyán no era una carrera de velocidad para Franco, sino una prueba de carácter. Mientras el pibe veía como su monoplaza no podía encontrar ritmo y quedaba último, el ojo de James Bowles estaba en otro lado. Bowles no estaba viendo la posición de Franco, sino su reacción. Y lo que vio le dio la confirmación que necesitaba. En un deporte donde la adrenalina y la frustración te hacen cometer errores, el silencio de Franco, la calma en su radio, la madurez en sus declaraciones post-carrera, fueron el verdadero test. Se dice que Albon creyó que estaba demostrando fortaleza, y lo único que hizo fue exponer una falta de control brutal. Mientras tanto, Colapinto, sin saberlo, estaba pasando la prueba más importante de su carrera. Y de pronto, lo que parecía un final lamentable se convirtió en una bendición.
Mientras la atención se centraba en la victoria de Verstappen y el premio de piloto del día de Sainz, el verdadero drama se había desarrollado en la parte de atrás de la parrilla. Bowles lo tenía claro. El pibe de Pilar era el futuro de Williams, y la prueba de Bakú había sido la validación que necesitaba. La sanción a Albon, esa dura sanción que le dieron los comisarios, fue solo la formalidad. El verdadero castigo para Albon fue la mirada de su jefe, la decepción en su cara y el saber que había fallado la prueba de fuego. Entonces, ¿fue la dura sanción a Albon realmente un castigo o fue parte de una jugada mucho más grande que consolida el futuro de Franco? Y, más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Albon? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de lo que se viene. Dale like, suscríbete y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad. Atención, porque el Gran Premio de Azerbaiyán es un misterio que se devela en capas. Lo que te contamos sobre el choque entre Franco Colapinto y Alexander Albon fue solo el principio. El secreto que nadie se animó a contar, el verdadero detrás de escena, no fue una simple llamada telefónica. Fue una confrontación cara a cara, un enfrentamiento que redefinió las relaciones de poder en Williams y dejó a Albon con el futuro pendiendo de un hilo. Este es el verdadero drama, el que se vivió a puertas cerradas, donde la frialdad de los datos chocó con el peso de la lealtad. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Ya sabes que el choque de Bakú no fue un accidente. Fue un acto deliberado, una jugada de ajedrez donde Albon intentó sacar a Franco de la pista para poner un punto final a la conversación de su futuro con James Bowles. Lo que te vamos a revelar ahora es lo que pasó en el silencio sepulcral del garaje de Williams, cuando las cámaras se apagaron y solo quedó la verdad desnuda de la telemetría. Los hechos son irrefutables. Albon, con una frialdad escalofriante, admitió la culpa. Fue un poco un lío con Franco, que fue culpa mía, dijo. Pero lo que no sabías es que esa confesión fue una estrategia. Una movida calculada para adelantarse al inevitable análisis de datos. Él sabía que la telemetría de su monoplaza y la de Colapinto contarían la historia completa. Él sabía que los ingenieros, al comparar las trayectorias, las velocidades y los puntos de frenado, llegarían a una sola conclusión. La maniobra fue innecesaria, imprudente y, lo peor, sin sentido. Fue una decisión consciente de arruinar la carrera de Colapinto. Y aquí es donde todo cambió. El jefe de Williams, James Bowles, es un tipo de la vieja escuela. Un estratega que no se guía por rumores ni por sentimentalismos. Él se rige por los números, por los datos, por la telemetría. Y cuando el equipo de ingenieros le presentó el informe, la cara de Bowles se endureció. El informe no solo señalaba la imprudencia de Albon, también destacaba la impecable conducción de Colapinto, su trayectoria limpia y su reacción profesional al choque. El contraste era abrumador. Un piloto, Alexander Albon, demostrando falta de control bajo presión. Y el otro, Franco Colapinto, mostrando una madurez digna de un campeón. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La confrontación, el cara a cara que definió un futuro. Pero lo más fuerte llegó cuando Bowles llamó a Albon a su oficina. No hubo gritos, no hubo reproches. Hubo un silencio que cortaba el aire. La tensión en el garaje de Williams era palpable. Los ingenieros, los mecánicos, todos sabían que se estaba jugando el destino del equipo. Y en ese cara a cara, Bowles no habló de la carrera. Le puso la telemetría enfrente y le preguntó, ¿por qué? Y la respuesta de Albon, la que muchos aseguran que fue un no sé, me pareció que había un hueco, no fue suficiente. Bowles lo entendió todo. Entendió que el choque no fue un error, fue un intento desesperado de Albon por reafirmar su posición, por demostrar que, a pesar de los rumores, él era el piloto principal. Y la jugada le salió fatal. En un solo instante, Albon no solo perdió la carrera, perdió la confianza de su jefe, perdió el respeto de sus ingenieros, perdió la partida que había intentado jugar. Bowles, que ya tenía a Colapinto en su mira, vio en ese incidente la prueba de que su apuesta era la correcta. Muchos aseguran que, lo que Albon hizo fue regalarle a Franco el asiento de Williams, y con la verdad de los datos sobre la mesa, esa afirmación ya es una realidad en el paddock. La noticia del choque se expandió por el paddock como un virus, pero la verdadera información, el verdadero secreto, se quedó en el garaje de Williams. Los rivales de Albon, los directores de equipo, los analistas, todos empezaron a ver lo que pocos se atrevieron a decir en voz alta. El choque de Bakú no fue un final, fue un comienzo. El comienzo de la era Colapinto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El veredicto final, el futuro de Williams en la balanza. Ahora, ¿qué pasará? Albon ya no es una opción para Williams. Su contrato está en el aire.
Los rumores de una salida a otro equipo, o incluso de un año sabático, han explotado en las redes. El pibe de Pilar, por su parte, ha visto cómo su valor se ha duplicado. A pesar de haber terminado último la carrera, ha ganado el respeto y la confianza de uno de los directores de equipo más respetados de la Fórmula 1. Su nombre ya no solo se susurra en los pasillos, se grita en los titulares. Y el futuro de Williams, ese futuro que Bowles tanto ha intentado reescribir, tiene un solo nombre: Franco Colapinto. Entonces, ¿fue la dura sanción a Albon realmente un castigo o fue parte de una jugada mucho más grande que consolida el futuro de Franco? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de lo que se viene. Dale like, suscríbete y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad. El Gran Premio de Azerbaiyán ha dejado un secreto que volará la cabeza del paddock. Lo que todos vieron como una derrota para Franco Colapinto, un final en el último puesto después de un toque polémico con Alexander Albon, fue en realidad la jugada maestra que selló su destino. Lo que nadie se atrevió a contar es que esa colisión, ese momento de frustración pura, fue la prueba definitiva que el jefe de Williams, James Bowles, necesitaba para tomar la decisión más importante de la temporada. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Porque la historia que te voy a contar ahora es mucho más profunda que la simple crónica de una carrera. Es un relato de ambición, de traición, de una prueba de fuego que superó a la realidad y de un resultado que, si bien fue nefasto para el pibe de Pilar en la tabla, se convirtió en una victoria monumental en el ajedrez del automovilismo. Ya te contamos sobre la presión de Bowles, la jugada de Alpine por retener a Franco, el plan oculto de Albon y la sanación que en realidad no era una sanción. Ahora, unimos todas las piezas para mostrarte el cuadro completo de lo que sucedió en Bakú, el día que Franco Colapinto perdió una carrera para ganar su futuro. El telón de este drama se levantó con un Gran Premio de Azerbaiyán que prometía emoción y locura, como siempre lo hace el circuito callejero de Bakú. Y como era de esperar, la largada fue una bomba. Max Verstappen, arrancando desde la pole, demostró por qué es el campeón, defendiendo su posición con una frialdad y una precisión quirúrgica. Pero detrás de él, el caos no tardó en llegar. Oscar Piastri, en un movimiento que nadie esperaba, tuvo un incidente que obligó a la salida del auto de seguridad. Eso, a la vez, fue la primera buena noticia para Colapinto. Esas vueltas lentas detrás del safety car le dieron un respiro y le permitieron reacomodar la cabeza para el relanzamiento. El pibe, que había largado desde el puesto 16, ya había ganado 2 posiciones en la partida y su monoplaza se sentía estable. Se lo veía cómodo, con ritmo, listo para dar pelea. Cuando se fue el auto de seguridad, el verdadero festival de la velocidad comenzó. Verstappen se despegó del pelotón, como ya es costumbre, y por detrás, la batalla por los puntos se encendió. Y ahí estaba Franco, a lo suyo. El pibe de Pilar no se desesperó. Se mantuvo en el 13º puesto, defendiendo con uñas y dientes de un Stroll que lo presionaba con el DRS. Lo pasó en una curva, pero se le fue el auto y el argentino aprovechó para volver al 13 grados puesto. Con licencia de Google. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. El toque que fue mucho más que un accidente. Pero lo más fuerte llegó cuando el guión de la carrera se rompió y empezó a escribirse el drama que todos queríamos ver. Corrían solo 17 vueltas, y de la nada, Alexander Albon apareció en la escena. La telemetría no miente, y los datos que surgieron de la investigación mostraron que Albon se tiró a un espacio que no existía. Fue una maniobra imposible, un movimiento de pura desesperación, una jugada sin sentido aparente. Como ya te contamos, la jugada del tailandés fue vista por muchos como un mensaje. Un intento de demostrar que él seguía siendo el piloto principal, que no se iba a dejar opacar por un pibe que venía pisando fuerte y que le había robado la atención de Bowles. Y ahí, amigo, es donde el choque fue mucho más que un accidente de carrera. Fue la explosión de una rivalidad oculta, de una tensión que se había ido cocinando durante semanas. El toque fue inevitable. La bronca, inmensa. Franco hizo un trompo, chocó contra la pared y, si bien pudo volver a la pista, su auto ya no era el mismo. El alerón roto, el golpe en el monoplaza, el ritmo perdido. En la radio, el silencio era ensordecedor, pero el mensaje de frustración era universal. Perdí todo, fue lo que se le escapó después. La realidad, cruda y sin filtro, era que su carrera estaba arruinada. Y lo que más dolía era que no había sido culpa suya. El pibe venía haciendo todo bien, manejando con la cabeza, defendiéndose de los ataques, y un movimiento imprudente, premeditado o no, le tiró por la borda todo su esfuerzo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La prueba de fuego y el silencio de los campeones.
Pero aquí es donde todo cambió. El Gran Premio de Azerbaiyán no era una carrera de velocidad para Franco, sino una prueba de carácter. Mientras el pibe veía como su monoplaza no podía encontrar ritmo y quedaba último, el ojo de James Bowles estaba en otro lado. Bowles no estaba viendo la posición de Franco, sino su reacción. Y lo que vio le dio la confirmación que necesitaba. En un deporte donde la adrenalina y la frustración te hacen cometer errores, el silencio de Franco, la calma en su radio, la madurez en sus declaraciones post-carrera, fueron el verdadero test. Se dice que Albon creyó que estaba demostrando fortaleza, y lo único que hizo fue exponer una falta de control brutal. Mientras tanto, Colapinto, sin saberlo, estaba pasando la prueba más importante de su carrera. Y de pronto, lo que parecía un final lamentable se convirtió en una bendición. Mientras la atención se centraba en la victoria de Verstappen y el premio de piloto del día de Sainz, el verdadero drama se había desarrollado en la parte de atrás de la parrilla. Bowles lo tenía claro. El pibe de Pilar era el futuro de Williams, y la prueba de Bakú había sido la validación que necesitaba. La sanción a Albon, esa dura sanción que le dieron los comisarios, fue solo la formalidad. El verdadero castigo para Albon fue la mirada de su jefe, la decepción en su cara y el saber que había fallado la prueba de fuego. Entonces, ¿fue la dura sanción a Albon realmente un castigo o fue parte de una jugada mucho más grande que consolida el futuro de Franco? Y, más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Albon? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de lo que se viene. Dale like, suscríbete y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad.